Ingeniero, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Daré la presentación a mi grupo. El tema a tratar es la polimetalurgia. Como integrantes están mis compañeras Cruzat Alison, Nolasco Kalieska y mi persona, Sofía Kidani. Bueno, daré inicio a la presentación. Como primera parte, la introducción, debemos saber es esencial saber que los materiales se separan de dos formas para darles una forma útil. Una de ellas es la fundición o técnica en polvo, llamada polimetalurgia. El mayor atractivo de la polimetalurgia es que tiene la habilidad de fabricar piezas de formas complejas con excelentes tolerancias y de alta calidad, relativamente también a bajo costo. La polimetalurgia también es un proceso de manufactura flexible, ya que es capaz de crear un rango amplio de nuevos materiales, de microestructuras y propiedades. Algunos ejemplos del uso de estos polos metálicos están lo que es en las restauraciones dentales, rodamientos autolubricantes, engranajes de transmisión de automóviles, contactos eléctricos, filtros de agua de temperatura, etc. Bueno, como vemos en la imagen, están lo que son los engranajes, también una parte de lo que es la fundición. Como siguiente punto daremos una breve historia de la polimetalurgia. En este caso lo dividimos en dos puntos. Son los primeros polos metálicos y el otro es el inicio en la polimetalurgia. Respecto a los primeros polos metálicos, se rastrearon en varios lugares. Un ejemplo son los polvos de oro que fueron fundidos en las joyas de los incas. También están lo que son los egipcios, que utilizaron el polvo de acero en el año 3000 a.C. Otro ejemplo también es la columna de Delhi, en la India. Esto data alrededor de los años 300 después de Cristo. El inicio del uso de la polimetalurgia. Para obtener estas piezas, estos metales eran difíciles de fundir industrialmente debido a su elevado punto de fusión. La primera aplicación directa de la polimetalurgia parece haber sido en la manufactura de lingotes de platino en el siglo XIX. Y al mismo tiempo también se fabricaron lo que son las monedas de polvo en cobre, en plata, en plomo acuñados y sinterizados. En 1855, Townsend empezó a usar lo que son las amalgamas dentales, o sea, polvo de plata y mercurio, pero no fue hasta el principio del siglo XX que tuvo lugar un desarrollo, un proceso de manufactura de alambre de tungsteno para filamentos de lámparas. En los años 30 se desarrollaron lo que son los rodamientos porosos de bronce y contactos eléctricos de grafito cobre. En los años 40, varios materiales menos comunes han sido procesados de polvos, incluyendo hasta metales refractarios y aleaciones. Adicionalmente, también el crecimiento de metales estructurales ha avanzado igual en el periodo. La mayoría de las piezas estructurales producidas de polvo son basados en hierro. Para realizar una pieza mediante la polimetalurgia se siguen diversos procesos, los cuales generalmente son 5. Como primer proceso tenemos el proceso de producción de polvos metálicos, los cuales principalmente son 3 métodos para obtener los polvos metálicos: físicos, químicos y un método electrolítico. En esta diapositiva se encuentran los métodos netamente físicos, los cuales son la molienda, el cold stream y la atomización. Estos se representan en el mismo orden en las imágenes que podemos ver acá. Primero tenemos de izquierda a derecha el proceso de molienda con bolas. Segundo, el esquema de proceso de cold stream, el cual es un método de alta presión
donde se utiliza aire a alta presión. Y tenemos también por último los métodos de atomización. La elección de los métodos va a depender de las características del producto final. En la siguiente diapositiva tenemos algunos de los métodos químicos y el método electrolítico. Dentro de los métodos químicos está la reducción química y la descomposición térmica, como se puede observar en las imágenes. En la primera, la reducción de polvos metálicos mediante la utilización de hidrógeno, y en la segunda, la obtención de polvos de hierro y níquel mediante la descomposición térmica. Por último, la operación de una celda electrolítico para la deposición de polvo de cobre. Como segundo proceso tenemos el mezclado y combinación. Parecen términos similares, sin embargo, tiene una diferencia clara. En caso del mezclado es la mezcla de polvos de igual composición química, y en caso de la combinación son polvos de diferente composición química. Este último se aprovecha para hacer las aleaciones. También se da como consejo no sobremezclar porque aumenta la densidad aparente de la mezcla y reduce la dureza de la pieza. No solo se mezclan los polvos metálicos, también se adiciona lo que son los lubricantes, los aglutinantes y los desfloculantes. Hay varios dispositivos de mezclado, como podemos ver en las imágenes. Estos son los básicos, pero claro que hay muchos otros en la actualidad. Como tercer proceso tenemos el proceso de compactado, que básicamente es la etapa donde se prensa a alta presión los polvos que ya están mezclados para darle forma. Generalmente dentro de matrices, pero también hay otros métodos como el isostático en frío, la forja en frío, el compactado laminizado, compactado en matrices, entre otros. Como se puede ver en el cuadro que está acá, cada uno tiene sus características y cada uno le da su característica al producto final. La importancia de esta etapa es que le da la forma y las propiedades mecánicas a la pieza. ¿Cómo se llama la pieza compactada? Se llama comprimido frío, diré comprimido crudo, o si no, pieza verde. En la pantalla podemos ver la compactación de un polvo para formar un buje como ejemplo de esta etapa. La sinterización. Este consiste en calentar las piezas preformadas por compresión hasta lograr una soldadura total de la masa comprimida anteriormente. La temperatura de sinterización debe ser lo suficientemente alta para el aumento de movilidad de átomos, la cual hace aumentar la superficie de contacto hasta conseguir una recristalización. En la imagen inferior podemos ver este proceso, y en la imagen morada es el proceso de recristalización ya hecha. Se sinteriza a una temperatura del orden del 70 al 90% de la fusión. La sinterización puede ser con presión externa y sin presión externa. En la fase líquida suele ser permanente y transitoria, mientras que sin presión externa es en estado sólido. El presinterizado. Esta se realiza calentando la pieza a sinterizar en un corto periodo de tiempo. De esta forma se obtiene la resistencia suficiente para manipular las piezas presinterizadas y poder someterlas a un proceso de mecanizado fácilmente. Estas suelen ser utilizadas solamente en piezas complicadas que necesitan un coste mayor en las matrices, como la imagen que vemos aquí, que es una imagen cilíndrica. Seguimos con la sinterización de las piezas. Estos se suelen hacer en los hornos de mufla, donde se realizan las 3 etapas, o también las 3 cámaras. Primera es la de purga, la de alta temperatura y la de enfriamiento. Estas suelen tener un control estricto de atmósfera para evitar la oxidación. Los hornos de sinterizado. Como mencioné anteriormente, aquí se realizan todo el proceso de sinterización. Primero, la cámara de precalentamiento, eliminación o purga consume el aire, volatiza y elimina los lubricantes o aglutinantes. La zona de alta temperatura o sinterizado se realiza la unión por difusión en estado sólido de las partículas de polvo. La zona de enfriamiento, para evitar la oxidación con la descarga de aire y un posible choque térmico. En la imagen se puede observar cada proceso y las 3 cámaras mencionadas. Aquí vemos un horno eléctrico de sinterización ya contemporáneo. Los productos obtenibles a través de la sinterización. Primero se tienen los productos porosos, que pueden ser los cojines, filtros, reguladores de presión y caudal.
los productos de formas complicadas o de materiales de mecanizado muy difícil, los productos de materiales que necesiten dos propiedades, ya sea de metal o no metales. Seguimos con los procesos posteriores. Tenemos las segundas operaciones. En el reprensado se realizan para restituir las precisiones dimensionales de las piezas después del sinterizado. La forja polimetalúrgica es cuando el segundo prensado tiene lugar a una deformación masiva del material. La impregnación, en segundos acabados, consiste en obligar al aceite u otro líquido a penetrar en la red porosa, mientras que la infiltración se fuerza al entrar a una red de metal fundido por inmersión y aplicando presión o por capilaridad. El metal debe ser menor al punto de fusión que al material del ingrediente principal. Fuimos al centro de fundición ubicado en Jirón Mariscal Castilla 1170, cerca del mercado de Chilca. Al no encontrar ningún ejemplo de proceso de pulvimetalurgia activo, vimos un proceso de fundición en moldes de arena. La señora experta nos explicó que realizaba unas flores para unas cercas de metal. Estas estaban hechas en aluminio fundido. Asimismo, nos mostró su indumentaria, materiales y su horno, el cual se encontraba bajo tierra. Esto nos pareció muy curioso. Encontramos también evidencias de que realizaban piezas mediante el proceso de pulvimetalurgia, pero no eran frecuentes los pedidos de estos, por lo cual no lo hacían seguido y no pudimos ver el proceso. Sin embargo, la visita a este centro de fundición fue una muy bonita y productiva experiencia.